Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a la Seremi de Gobierno Danitza Ortiz. ¿Cómo estás, Seremi? Bien, bien, muchas gracias por recibirnos. Un saludo a todas las personas que nos vayan a sintonizar y también nuevamente agradecer el espacio porque la verdad es que nos ayuda mucho poder tener distintas vías para comunicarnos con las vecinas y los vecinos de distintos sectores. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante que es la modernización del CERNAC y también de la conmemoración que se realizará el día lunes 11 de septiembre a raíz de los 50 años del golpe de Estado. Seremi, cuéntenos de qué se trata la modernización del CERNAC. Ya, la modernización del CERNAC es un proyecto de ley que se anunció este lunes que se llama CERNAC Protege y lo que busca precisamente es eso, es proteger a las y los consumidores, pero particularmente al consumidor individualizado. ¿Bajo qué contexto? Hoy día la realidad que tenemos es que al CERNAC llegan permanentemente muchas denuncias, estamos hablando que al año son cerca de 500.000, de esas la mitad no son respondidas por las empresas, pero no existe un organismo que incentive que las empresas también respondan frente a esos reclamos. ¿Ya? Y eso, además de eso, vulnera mucho a las y los consumidores porque nos damos cuenta que cuando tenemos alguna queja frente a una empresa, el solo hecho de judicializar, ¿cierto? Esta queja o esta denuncia significan recursos para nosotros como consumidores y consumidoras y por lo tanto muchas veces los recursos que se emplean en judicializar son los mismos o más que la infracción que pudo haber cometido la empresa frente a mis derechos como consumidora. Bajo ese contexto es que hoy día lo que se propone en este proyecto de ley es que CERNAC pase de ser no solamente un órgano fiscalizador, sino que ahora sea un órgano sancionador. ¿Qué significa eso? Que pueda incentivar a las empresas a dar soluciones, básicamente porque si no se da una solución, existen sanciones tributarias que van a estar de por medio porque pone en valor precisamente a el consumidor o consumidora individualizado. Y ahí quiero hacer otro énfasis. Hoy día CERNAC tiene la facultad de acompañar, ¿cierto?, en todos estos procesos de quejas o denuncias de los consumidores cuando son denuncias colectivas. Estamos hablando de 50 consumidores aproximadamente. Entonces ahí viene la pregunta, ¿pero qué pasa con el consumidor y consumidora individual si no tiene acompañamiento? Claro. Entonces, bajo esa lógica es que hoy día se levanta esta propuesta con el objetivo principalmente de garantizar los derechos de las y los consumidores en Chile. Y bajo la nueva ley, entonces le permitiría tener como multas establecidas Mm, previas bajo distintas em, problemas que generan las mm, empresas. O sea, ahí si se establece ya que mm. hay vulneración del consumidor, inmediatamente el CERNAC podría multar a la empresa Sí, sin tener que dar la vuelta por el tema judicial. ya. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cómo Ujú. sería más o menos el funcionamiento? Lo que va a hacer CERNAC es lo que primero propone que las empresas tengan por obligación un procedimiento postventa que implique que tengan mecanismos establecidos y estandarizados para recibir los reclamos, recabar antecedentes e inmediatamente dar una respuesta. Si la respuesta no se da, inmediatamente vienen las sanciones que corresponden de acuerdo al tamaño de la empresa, el tipo de infracción que se cometió frente a la ley. Pero por otra parte, supone un esfuerzo del CERNAC por modernizarse, que era lo que tú planteabas al Ujú. inicio, y eso significa que CERNAC tenga un nuevo organismo o servicio que permita encargarse únicamente de las denuncias que hay por violación a los derechos de las y los consumidores. Entiendo. Entonces, tenemos dos mecanismos por los Mm, cuales se estaría modernizando o estaría exactamente. asumiendo el CERNAC. Por un lado, estaría obligando o acompañando a Mm, las empresas que tuvieran estos canales necesarios para dar respuesta, porque usted mencionaba inicialmente mm, que son más de 500.000 sí. que las situaciones en las cuales las empresas no han respondido. Entonces, Mm, se viene a hacer cargo de esa primera instancia. Y en segunda instancia ujú. es que permita, ¿qué cosa? Que el CERNAC, o sea, que el CERNAC tenga un organismo, una institucionalidad solamente encargada Perfecto. Entonces de van a tener trabajar un equipo con específico para exactamente revisar y acompañar los colectivos o los individuales. los individuales. Eso, Los eso es lo que individuales. nosotros buscamos hoy día. Y voy a dar un ejemplo muy, muy
muy cotidiano y estoy segura que a más de alguien le puede hacer sentido. Un ejemplo muy sencillo, he comprado un sillón, lo compro hoy día, ¿cierto? Me dicen que tiene que llegar el día lunes, no llega después de 2 meses, la empresa no me responde, múltiples correos electrónicos, múltiples llamadas por lo tanto yo me quedo de brazos cruzados en realidad porque judicializar me resulta muy caro, pero además no confío ya en el sistema porque no hay ningún órgano que obligue a la empresa, ¿cierto?, a responder. Entonces, eso ha pasado yo creo que en muchas ocasiones a muchas personas que han comprado distintas cosas o que se han visto en esta disputa. Y aquí pasa lo siguiente, es que hay una situación bien que denota, ¿cierto?, mucha inequidad. Estamos frente a un consumidor que es una sola persona frente a una gran empresa que tiene a equipos de abogados que cuidan las espaldas de todo el proceso, ¿cierto?, o todos los espacios de la empresa propiamente tal. Y les voy a dar un dato además. Hoy día, dentro de las denuncias que se levantan de consumidores y consumidoras en Chile, el 80% está concentrado en 100 empresas, ya grandes empresas. Entonces uno se da cuenta que, claro, un consumidor individual, poder llegar a un espacio judicial con una de estas 100 empresas es muy desigual. Y ahí es donde nosotros y nosotras como Estado tenemos que estar presentes para garantizar precisamente los derechos de las consumidoras y consumidores individualizados específicamente, y también modernizar lo que significa esta institución que tiene que garantizar esta relación, ¿cierto?, que hay entre consumidores, ¿cierto?, y las empresas. ¿Cómo sería a cargo de uno de los problemas que habían en las Mm, tramitaciones antes, donde decían que no sería bueno que el CERNAC entregase multas porque mm, sería juez y parte? ¿Cómo se hace Sí. cargo de ese Sí, argumento? sí, efectivamente, el 2018, por ejemplo, teníamos otro proyecto, Tribunal Constitucional planteó que era inconstitucional el cómo se estaba levantando este proyecto de ley, y a partir de eso, en esta propuesta, ¿cierto? Nosotros recogemos esos antecedentes, nos hacemos cargo de las primeras observaciones, y eso se ha modificado. Ya todas las observaciones que inicialmente planteó el Tribunal Constitucional a esos proyectos anteriores que fracasaron, hoy día fueron revisadas por comités de expertos, eh, funcionarios que en algún momento o profesionales que en algún momento fueron parte de CERNAC, equipos que permitieron poder hacer estas modificaciones y que hoy día ya no las tienen. Entonces, dentro de este proyecto de ley, ya CERNAC no es ni juez ni parte. CERNAC solamente tiene el rol de fiscalizar y incentivar a la respuesta a las soluciones a través de aplicación de sanciones. De hecho, hay otro estudio por ahí que plantea que las empresas, cuando se ven en esta situación de judicializarse Ujú. frente a un consumidor o consumidora, en la primera audiencia llegan al acuerdo de cómo resuelven y dar respuesta. Ya, entonces, para la empresa, en el fondo, lo más viable es llegar a un acuerdo, una solución y dar una respuesta al consumidor que tener que sufrir ahí una demanda, una sanción propiamente tal. Entiendo. Entonces, ahora, ¿en qué etapa del proyecto de discusión está esto? Hoy día está nada más que anunciado, esta semana debería presentarse al Parlamento para que sea discutido, y ahí como siempre y como es costumbre, ¿cierto? Y también a propósito de los espacios democráticos, tiene que ser revisado, tiene que ser discutido. Desde el gobierno también estamos muy a disposición de recibir observaciones y por lo tanto modificaciones que pueda tener este proyecto, pero hoy día está presentado, fue anunciado este lunes por el presidente Gabriel Boric, y esta semana se presenta al Parlamento para que pueda ser discutido, y esperamos que esta vez sí pueda ser aprobado y que las y los chilenos que tengan estas necesidades tan urgentes de sentirse acompañados también en estas dinámicas tengan ese acompañamiento del Estado. Perfecto. Vamos al segundo ¿Mm? punto entonces que nos trae el día de hoy, y es la conmemoración que se realizará del 11 de septiembre. ¿Qué nos tiene que contar al respecto? Sí, el 11 de septiembre es la conmemoración, este año particular, ¿cierto?, de los 50 años del golpe militar, trae varios mensajes que nosotros queremos relevar desde el gobierno del presidente Gabriel Boric y que van orientados principalmente en valorar los espacios de democracia. Nosotros creemos y tenemos la convicción de que garantizar espacios de democracia desde la gobernanza, desde la ciudadanía, desde distintos sectores, distintas perspectivas, requiere el respetar las diferencias, ¿ya? Y tenemos hechos históricos en nuestro país que tenemos que rescatar, ya en este concepto del rescate de la memoria histórica, básicamente con un sentido, y es que nosotros tenemos la convicción de que rescatar la memoria histórica de todos los hechos que han pasado en nuestro país nos permite avanzar
en comunidades más responsables y más respetuosas por la vida, más respetuosas por la diferencia, y entendiendo que no existen argumentos ideológicos, argumentos políticos que tengan como base, ¿cierto?, para poder violentar o vulnerar los derechos de ninguna persona. Ujú. Ya, entonces a partir de eso es que esta conmemoración de los 50 años es para nosotros y nosotras es tan relevante, pero además de eso porque en esta ocasión también queremos reconocer el trabajo que las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de familiares de detenidos, desaparecidas y desaparecidos, de expresos políticos, ¿cierto?, han mantenido por tantos años en nuestro país, levantando luchas que son bien importantes, que tienen que ver, por ejemplo, con encontrar o tener respuestas frente a cientos de chilenas y chilenos, extranjeros incluso, que todavía no tenemos conocimiento de dónde están. Sí, ese es uno de Mm, los esfuerzos que se ha hecho, fue anunciado por el mm, ministro Cordero junto al presidente sí. Boric la semana pasada. ¿Por qué ahora? ¿Qué de nuevo se Mm. podría encontrar ahora hacer este esfuerzo? Sí, mira, dentro de eso hoy día hemos levantado un plan nacional de búsqueda que Ujú. pasó por un proceso participativo donde varios actores del mundo social, del mundo político, estuvieron en espacios de discusión proponiendo el cómo debiese ser este plan nacional de búsqueda y cuál es la diferencia hoy día frente a otros momentos. Es que hoy día entendemos y creemos que este plan de búsqueda no solamente toma a las y los desaparecidos como un número, como algo cuantitativo. Aquí lo importante es saber la trayectoria, qué sucedió, entendiendo a esas personas precisamente con el valor como personas, no solo como un número dentro de la búsqueda. ¿Ya? Eso le da un valor significativo distinto a otros momentos, pero además de eso nos permite avanzar en reparación, ya agotar todas las posibilidades, básicamente porque la demanda histórica que tiene el Estado hoy día, y básicamente por este contexto, es decir, el Estado fue el que vulneró los derechos de chilenas y chilenos, extranjeros y extranjeras, niñas y niños, ya a través de recursos del Estado. Y por lo tanto es el Estado, precisamente con recursos del Estado, que hoy día debe reparar en alguna medida, entregar justicia también, ya aunque han pasado tantos años, precisamente a quienes hoy día buscan saber la verdad, buscan saber el paradero de sus detenidos desaparecidos y desaparecidas, y por sobre todas las cosas, buscar que como sociedad construyamos garantías de no repetición. Eso es muy importante. Nuestro país no merece volver a pasar una situación de tanta violencia y de tanta ruptura desde el tejido social, desde el avance en distintas reformas. Entonces, hoy día también ese es el llamado que nosotros y nosotras queremos hacer. Se está conversando también respecto a levantar el secreto parcialmente de la Comisión Ballet. ¿En qué está eso y por qué es relevante? Sí, dentro de las acciones que hemos levantado como gobierno en la conmemoración de estos 50 años del golpe militar, hay un paquete, ¿cierto?, legislativo que propone distintas acciones. Y una de esas acciones tiene precisamente que ver con eso, con el secreto, ¿cierto?, que hay en torno a una serie de declaraciones. ¿Y por qué es importante? Porque hoy día hay una responsabilidad ética también, ya donde poder tener y avanzar en verdad también significa avanzar en justicia. Y por lo tanto, a partir de eso es tan relevante poder tener muchos más antecedentes que nos permitan tener más claridad de una serie de situaciones que dejaron en vulneración a distintas personas, familias, y por lo tanto tenemos que avanzar en eso a propósito también de generar espacios que sean respetuosos Ujú. y avanzar en justicia, que es lo que se ha demandado por tanto tiempo, particularmente, como yo te decía hace un rato, en términos de las familias, que hoy día son quienes levantan estas demandas, las familias de detenidos desaparecidos, y lo que yo siempre menciono, de las víctimas que son directas, pero también las víctimas que somos indirectas de un golpe cívico-militar. Ya recordemos que en la medida que un país no sana sus heridas, es difícil que podamos construir ciertos espacios que sean más justos, más responsables. Y te quería comentar otra cosa también a propósito de lo mismo. En ese paquete, ¿cierto?, de iniciativas legislativas a propósito de la conmemoración de los 50 años, está también uno de los proyectos de ley que se pretenden presentar que tiene que ver con dar valor a los espacios de memoria.
Y uno se pregunta también, ¿pero qué sentido tiene hacer memoria, cierto, permanentemente? Y es que es muy sencillo. Hay muchas partes de nuestro país, hay zonas que están en pleno centro. Un ejemplo concreto es Egaña 60, ¿cierto? El ex cuartel de la PDI que está en Puerto Montt, que fue un centro de tortura y que está al lado de un mall, está al lado del centro de Puerto Montt. Y que cuando nosotros podemos relevar esos espacios, reconocer ese espacio y transformarlos, por ejemplo, en un museo de memoria, nos permite también avanzar en reconocer que efectivamente en nuestro país ocurrieron hechos que no queremos repetir y que por el valor que tienen hoy día también las nuevas generaciones, queremos generar una memoria que sea respetuosa, pero en pos de los espacios democráticos. ¿Y qué garantías Mm, tienen los distintos actores de que esto no va a tener un sesgo político como se ha acusado bastante mm, al gobierno hoy en día? Porque se señala que con la salida de Patricio Fernández se mm, empezó a llevar la conversación hacia un solo lado. mm, ¿Cómo se muestra y cómo se plantea ahora el presidente y este gobierno para conmemorar y ser efectivamente mm, lo que él había anunciado en su cuenta pública, que sería un momento de unión, y donde vemos también que mm, existe ya una declaración de parte de Chile Vamos mm. separada del 11 de septiembre, no pudiendo lograr este encuentro en conjunto que se estaba buscando? Sí, a ver, yo creo que el escenario político que tenemos hoy día en el país está cada vez más polarizado, ¿ya? Y a partir de eso, evidentemente, es evidente que hay distintas visiones. Ahora, yo creo que el riesgo es creer que una conmemoración tenga un sesgo político. Cuando nosotros hablamos que se vulneraron derechos, cuando nosotros hablamos que en nuestro país hubo violaciones, desapariciones, torturas, eso no tiene discusión. Ya eso no se puede relativizar, eso no se puede negar. Nosotros podemos, por ejemplo, discutir cuál era el programa de la Unidad Popular. Yo creo que eso puede tener muchas aristas y debates. Podemos estar de acuerdo, podemos estar menos de acuerdo, evidentemente. Pero en la dictadura cívico-militar que sufrió nuestro país, no podemos relativizar. Entonces, la conmemoración de estos 50 años no busca tendenciar políticamente hacia un sector la conmemoración. Lo que busca es hacer un llamado a no negar más los hechos históricos que marcaron un antes y un después en nuestro país y por lo tanto, a partir de eso, de dejar de negar, de reconocer la verdad, de apropiarnos también de las responsabilidades que hoy día tenemos como sociedad y a partir de eso ir construyendo en conjunto. Entonces ese es el llamado, más que seguir polarizando, porque en el fondo la polarización política que hay, estas rencillas políticas que de repente se dan en distintos espacios políticos, a la gente no le interesan. La gente se pregunta, y a nosotros nos pasa mucho cuando salimos a terreno, la gente se cansa de la Ujú, discusión política porque dice, ¿y a mí en qué me sirve? ¿Y a ujú. mí en qué me afecta que ustedes estén todo el rato? Lo único que pasa es que no podemos avanzar. Entonces, aquí el llamado es más o menos lo mismo. Y desde Mm. el gobierno se siente que hay un sector que está negando las violaciones a los derechos humanos y relativizando el A ver, concepto. hay una serie de discursos que hoy día se han dado de distintos sectores. El ya bajarse o restarse a un acuerdo que son mínimos éticos claramente es una actitud que no es constructiva, pero aún así sabemos que cada opinión, ¿cierto?, de distintos sectores es válida de acuerdo a sus propias creencias, pero por eso el llamado que nosotros hacemos desde el gobierno del presidente Gabriel Boric es a sumar, ¿cierto?, a un espacio de construcción que sea democrático, que sea respetuoso, yo insisto con eso, respetar la diversidad, respetar las diferencias políticas, por todos dentro de quienes conformamos comunidades. Ujú. Y Mm, dentro de eso, a pesar de que no lograron una en conjunto, mm. ¿valoran la declaración que hace Chile Vamos respecto al 11 de septiembre? A ver, yo creo que las opiniones se respetan. Como gobierno hemos sido bien enfáticos en decir que hay situaciones donde no estamos de acuerdo, que tienen que ver con negar o relativizar ciertos hechos. Entonces, a propósito de eso, nuestro foco hoy día, de acuerdo a ese contexto, es seguir avanzando en generar memoria histórica, rescate principalmente de la memoria histórica, poder apoyar en todo lo que significa la conmemoración de los 50 años a nivel nacional que a propósito en el territorio tiene una serie de actividades que nacen de instituciones educacionales, que nacen del mundo de las artes y las culturas, que nacen de las organizaciones que están más politizadas, evidentemente, que nacen de poblaciones, murales. Entonces, nosotros queremos rescatar eso también. Ya como la ciudadanía hoy día está reconociendo y conmemorando los 50 años del golpe militar con un sentido muy
muy reflexivo y también que apuesta a que ya no queremos hechos de ese tipo en nuestro país y queremos tener una democracia sana. Y en ese sentido, ¿usted cree que la declaración le faltaba entonces? Yo creo que hoy día los partidos políticos, los sectores políticos tienen que estar a la altura de lo que significa contribuir a espacios democráticos fuera del negacionismo, fuera de la relativización y apostando a la democracia y al cuidado y al respeto de todas y todos. Ok. Bueno, Mm, Seremi, muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy. Les recuerdo a nuestros auditores que conversamos con Danitza Ortiz, Seremi de Gobierno. Sí, muchas gracias. Ya todos los que se sumaron hoy, les recuerdo que esta y otras entrevistas las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.